El Coyo era un personaje terrible. Escuchaba decir tantas cosas de él. Para mí era un gigante, un monstruo, y un día estuvo tan cerca de mí como para dejarme aterrado por unos cuantos años. Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. En el barrio de unos amigos que estaba relativamente cerca de casa, en Dolores, vivía un muchacho al que le decían El Coyo. Nunca supe su nombre real, pero hasta el apodo me aterraba. De él había muchas historias que los niños de mi edad solían repetir. Algunos decían que lo habían visto en una especie de trance, que solía gritar y que tenía una fuerza sobrehumana. ¿Sería todo esto verdad? Todavía recuerdo verlo pasar al frente de la casa de doña Olga, una hermana de la iglesia donde mi madre solía llevarme para que me cuidaran cuando ella tenía que salir con papá a algún lugar. No sé cuánto habría de cierto en aquellas historias, pero lo que sí puedo asegurarte que ver al Coyo era terrible. Parecía ser alguien que no estaba muy equilibrado psíquicamente. Caminaba algo encorvado y su mirada estaba perdida la mayoría del tiempo. Algunos vecinos incluso contaban que podía de repente y sin previo aviso meterse dentro de tu casa. Puede que lo que te voy a contar a continuación sea algo difícil de entender, pero he descubierto que la hipertimesia puede ser la explicación. La hipertimesia es la capacidad que algunos tenemos de recordar ciertas cosas de nuestra temprana edad. En mi caso, todavía tengo algunos recuerdos traumáticos de mis primeros años de vida, a partir de 1 año, 2 años aproximadamente. Y uno de esos recuerdos se relaciona justamente con el Coyo. Un día, no recuerdo bien a qué altura de mi vida, pero yo estaba sentado en un cochecito de bebé. Tal vez podría tener aproximadamente 1 año y medio. El Coyo irrumpió en el patio de doña Olga y empujó mi coche con fuerza. El coche se cayó conmigo adentro. Yo tengo un recuerdo patente en mi memoria de ese episodio. Afortunadamente no me ocurrió nada, pero me llevé un gran susto que explica el terror que había generado en mí la figura del Coyo durante toda mi niñez. Luego pasaron varios años y ya no iba tan seguido a la casa de la hermana Olga hasta que un día, ya siendo adolescente, regresé. Y cuando vi al Coyo no lo podía creer. Recuerdo que cuando pasó lo observé y en realidad era más bajo que yo. Bueno, no es que yo sea muy alto, no alcanzo el 1,80 m por 3 centímetros, pero el Coyo lucía débil, cansado, viejo y en vez de gigante, lucía como un viejito indefenso. Entonces recordé el terror que me había ocasionado en buena parte de mi vida y cómo Dios me había librado de un accidente mayor cuando me empujó mientras estaba en un cochecito. Aprendí que cuando uno crece, las cosas se vuelven más pequeñas, o en realidad cobramos otra dimensión de las cosas y de las personas. Lo que ayer nos parecía enorme, hoy nos parece normal. Lo que ayer nos paralizaba, hoy es algo común. Lo que ayer nos generaba ansiedad, hoy es algo que pasa desapercibido. San Pablo Apóstol dice en una de sus cartas: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Cuando uno conoce a Jesús y tiene una relación con Dios, una de las herramientas que recibimos es la capacidad para madurar y observar la vida de otra manera. No es que seamos superiores, es que simplemente nos es dada una gracia y una sabiduría especial para mirar la vida de otra manera. Mientras uno es niño, espiritualmente hablando, conserva terrores, ansiedades, preocupaciones que parecen no tener mucho sentido, pero a medida que madura en su fe, va conquistando sus miedos y va aprendiendo a depositar sus ansiedades en la presencia de Dios. El Coyo quizás no sea tan grande como parece en nuestra vida, pero mientras somos niños, indefensos, incapaces de reaccionar y de defendernos, cualquier enemigo nos parecerá infranqueable. Valdría la pena preguntarse hoy mismo si todavía tenemos algún Coyo que nos genera pánico en nuestra vida. Estoy seguro, porque así me sucede a mí, que habrá cosas que todavía te dejan inquieto cuando tienes que enfrentarlas. He escuchado a personas decirme: yo entro en pánico si tengo que hablar en público, o no puedo hilvanar varias frases antes de que me sonroje y me empiecen a sudar las manos. El miedo, la mayoría de las veces, tiene que ver con la perspectiva que tenemos frente a las situaciones que enfrentamos. Si las vemos desde abajo, nos generarán pánico, pero no funciona de la misma manera cuando las observamos desde una altura. En mi caso, todos mis miedos respecto a aquel personaje se acabaron cuando volví a la casa de la hermana Olga siendo un adolescente. El Coyo conservaba su tamaño, pero quien había crecido era yo, y ahora estaba mirando desde otro lugar a aquel supuesto gigante. De la misma forma sucede con nuestra fe.
La fe es algo que puede crecer en nuestra vida y la forma en la que crece nuestra fe es cuando nos acercamos más a Dios. Mientras vemos a Dios como algo distante y solo recurrimos a Él como un sencillo amuleto, nuestra fe es incipiente, débil, incapaz de enfrentar los desafíos de la vida. Pero, en cambio, cuando tenemos una relación diaria con Dios, cuando aprendemos a confiar en Él, nuestra perspectiva cambia por completo. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Hablas a diario con Él? Recuerda que el tamaño de tu fe indicará la perspectiva con que mires las situaciones de tu vida. Gracias por acompañarme. Si escuchaste este espacio, no fue una mera casualidad, sino una divina coincidencia.